Hola a todos, bienvenidos a este podcast titulado La pedagogía como agente de cambio, en el que estaremos compartiendo algunas consideraciones relacionadas con el tema de la educación. Mi nombre es Zuleima Jacir Bellojín y el día de hoy me acompañan tres locutores, quienes en su orden de intervención son Johnny Benítez González, María San Juan Marrugo y Vladimir Méndez Contreras. Hemos creado este espacio para narrarles un poco acerca de la historia de la educación, su evolución y transformación con el paso del tiempo y una breve mirada a la realidad de la misma, específicamente en el entorno en el que nos desenvolvemos cotidianamente como docentes. Si miramos en retrospectiva, notaremos que los cambios han sido significativos. Hemos hecho el tránsito de una educación tradicional a una pedagogía crítica. Esta última ha trabajado por una transformación social que enfoca su atención en el estudiante como agente de cambio, capacitado para abordar una postura analítica ante la sociedad que lo rodea. La pedagogía crítica ha debilitado visiblemente las estructuras tradicionales de la educación, que limitaban nuestra visión de mundo, permitiendo así que el acceso a esta sea más homogénea, en el sentido de ofrecer igualdad de oportunidades, además de garantías como la gratuidad y la obligatoriedad. Asimismo, se fueron consolidando las ideas emancipadoras, decoloniales y secularizantes que hoy continuamos defendiendo. En este sentido, el licenciado Miguel Ángel Maldonado García ha destacado que la Escuela de Frankfurt es el acontecimiento más visible en las pedagogías críticas, ya que dentro de sus principales propósitos está la liberación del sujeto del marco clásico del saber proveniente de las ciencias empíricas o naturales, razón por la cual suele identificársele como escuela o teoría crítica. Quizás la preocupación que le confiere identidad a esta escuela sea el haber observado que la razón técnica de la ciencia se constituye en sí misma en un poder hegemónico que pone en riesgo a la sociedad y al sujeto como objetos programables y maleables. Con esto, podemos observar que la nueva pedagogía persigue la consolidación del estudiante como sujeto pensante, autónomo, dueño y defensor de su propio criterio. Todo lo cual surge luego de una profunda y lenta transformación de la escuela, las políticas, la economía y el papel de la religión y el Estado. En torno a esto, Gabriela Ossebach-Sauters, en su libro Bases para el avance de la historia comparada de la educación en Iberoamérica, ha enumerado varios de esos avances, tales como la secularización de los sistemas políticos, educativos, la libertad de enseñanza, las experiencias en educación indígena, el aumento de las tasas de escolarización, la formación de los maestros, los movimientos docentes y estudiantiles, entre otros acontecimientos que marcaron la evolución de la educación durante los siglos XIX, XX y lo que va corrido el XXI. Sin embargo, y muy a pesar de los esfuerzos y luchas de nuestros antecesores por alcanzar todas estas garantías y progresos en el ámbito educativo, hoy vemos como docentes activos en el sector público de la ciudad de Cartagena de Indias que nuestra educación continúa desarrollándose bajo un enfoque marcadamente tradicional, con cambios leves o intentos de cambio a veces fallidos. Esto puede deberse en un primer momento a la disposición de cambio que tengamos los docentes, ya que en ocasiones podemos encasillarnos en prácticas pedagógicas que se han tornado obsoletas y van en contra del desarrollo del pensamiento crítico. Muchos docentes pueden optar por una clase magistral unidireccional que obstruya el desarrollo analítico del estudiante. En un segundo lugar, tenemos el papel del estudiante, que muchas veces no recibe el acompañamiento en casa necesario para crear el hábito y la conciencia de estudio, o no tiene los recursos necesarios para acceder a tecnologías y demás herramientas requeridas para la implementación de una educación a la altura de los tiempos. A esto se suma el poco interés hacia el estudio, el facilismo y la inmediatez adquirida, el mal uso del Internet y las IAs, que en muchos contextos ha significado la falta de criterio propio y el bajo desarrollo analítico de los estudiantes. Personalmente, ubicaría en un tercer plano el mal manejo de dineros del Estado que los gobiernos o directivos docentes en muchas ocasiones ejercen, desvirtuando su finalidad, obstruyendo a la mejora
de la calidad educativa y el éxito de una educación que garantice todas las condiciones necesarias para capacitar a docentes y brindarle a los estudiantes un entorno sano, apto para tener un mayor y mejor acercamiento al pensamiento crítico. Y volviendo a los dos primeros puntos, he recordado una expresión de Maldonado refiriéndose a que la transformación educativa es clave para poder ajustarnos a su nivel crítico. Él apunta a que nadie puede permanecer estático ni guardar silencio. El positivismo demuestra de su incapacidad para controlar a su antojo el universo o a los seres humanos, es decir, el mundo se agita aquí y allá. La pedagogía debe avanzar y modificarse a medida que transcurren los años porque estos traen consigo nuevos retos, nuevas maneras de ver el mundo, nuevos requerimientos de parte de la sociedad, nuevos avances tecnológicos y no podemos quedarnos inmersos en un sistema obsoleto que ha perdido eficacia. Para ello, todos debemos actuar como agentes de cambio y constructores de identidad y así evitar la dependencia hacia aquello que otros han producido. Es así como la pedagogía ha tenido que alejarse de la rígida estructura positivista para darle protagonismo a la pedagogía crítica, que debe ser entendida como una invitación a que la sociedad se muestre abierta a la diversidad de posturas y a la validez de cada uno, teniendo la libertad de acogernos a lo que mejor se acople en nuestras creencias y convicciones. Esto es una invitación a entender y asimilar que no somos seres unidireccionales, que somos seres en constante cambio y evolución y que nuestro papel como docente es justamente aportar en la estructura, interpretación y aplicabilidad de las nuevas dinámicas pedagógicas con el fin de trascender de manera significativa en toda nuestra comunidad educativa. En resumidas cuentas, el estudiante actual debe acoplarse de forma comprometida y consciente a las nuevas formas de la educación. Pero esos cambios que realice en su forma de ver y enfrentar el mundo deben ser cambios profundos que no rayen en lo superficial y que sean adquiridos posteriormente a un análisis crítico, detallado y personal de la realidad. Considero que es justamente debido a la forzosa y superficial incursión de las tendencias críticas en nuestras escuelas que nuestros estudiantes, aún caracterizándolos como tal, no cumplen a cabalidad con las condiciones o requerimientos de un estudiante pensante, autónomo y crítico. Bien anotaba Maldonado cuando se refería a la Revolución del 17, que ésta había contribuido para producir cambios políticos y tecnológicos, pero no había permitido cambios cualitativos en la cotidianidad de las personas. Asimismo, sucede en la actualidad. Nos alabamos pregonando una educación crítica, inclusiva, defensora de la igualdad, una educación enmarcada en la aplicación de las nuevas tecnologías, pero que en la realidad los escenarios que presentan son opacados por sistemas que obstruyen el buen manejo de recursos para instituciones educativas, por estudiantes desenfocados que optan por el facilismo y la inmediatez. Tal vez sí tengan acceso a la tecnología, pero no lo hacen de manera consciente y respetuosa con sus propios criterios, los cuales en muchas situaciones se les dificulta identificar y mucho más desarrollar. Nos enfrentamos a una generación que difícilmente actúa de forma analítica y que paradójicamente pareciera analítica. Ir en contra de todo lo que tanto ha defendido la pedagogía crítica. Es una generación marcada por la insensatez y la inmadurez. En esta medida se hace oportuno traer a relucir otra frase de Maldonado que afirma que el sujeto debe alcanzar una norma de comportamiento personal para actuar en la vida cotidiana y entender el papel de las fuerzas productivas y de las relaciones sociales desde su propia conciencia. Debe apersonarse de las nuevas dinámicas educativas y adentrarse en el mundo del análisis, la crítica y poder, así construir su autonomía e identidad.